¿Qué es ictus o ACV? El ictus o la enfermedad vascular cerebral define la alteración súbita de las arterias cerebrales, bien sea por una obstrucción o por una hemorragia. Esas dos son las grandes clasificaciones. Puede taparse la arteria y producir una isquemia cerebral o romperse y producir una hemorragia cerebral de forma aguda, de forma súbita. ¿Por qué razón este año y hasta el 2016 se dedica especialmente a la mujer con propensión a sufrir el ictus con el lema Soy mujer y el ictus me afecta? Ok, eso básicamente es porque los estudios actuales han demostrado que se está equiparando el número de mujeres que están desarrollando un ictus. Y más así, hay estudios recientes que hablan de que la mortalidad en mujeres ha sido mayor que incluso en los hombres. Las estadísticas que teníamos era que el predominio de ictus hombres-mujeres era mayor a hombres que mujeres, de 3 a 2 o 3 a 1, mejor dicho. Y ahora, después de lo que empieza la etapa menopáusica, la mujer se pierde la configuración de esa protección que le generan las hormonas a las mujeres y comienza a equipararse el número de casos de ictus tanto en masculino como en femenino. Entonces se abordó el hecho de que también era importante proteger a la mujer o hacerle un llamado a la mujer en cuanto a lo que era la prevención de la enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué la mujer es más propensa a sufrir el ictus que los hombres? Ok, básicamente la propensión ocurre después de la etapa menopáusica, en esa etapa. Antes de la etapa menopáusica, cuando la mujer tiene la etapa fértil, realmente la proporción es mayor en hombres que en mujeres, como te dije. Son las hormonas, en este caso básicamente la progesterona, la que se ha visto relacionada con una susceptibilidad de protección de las hormonas del cerebro. Cuando se pierde la acción de la progesterona, esta paciente mujer tiene la posibilidad de generar eventos vasculares cerebrales. ¿En qué porcentaje el ictus origina demencia y qué porcentaje se conoce que origina discapacidad crónica en adultos? Realmente la demencia en el ictus ocurre en la enfermedad vascular cerebral, está diagnosticada como la tercera, y en algunas investigaciones la segunda causa de demencia. Se llama trastorno neurocognitivo subtipo vascular. En la actualidad no se conoce como demencia. El término de demencia pasó en desuso por lo peyorativo de lo que era la demencia. Ahora se denomina trastorno neurocognitivo de tipo vascular. Y entre la segunda y la tercera causa dependiendo del estudio de investigación. Realmente los estudios dicen que es la segunda causa en la actualidad. ¿Cuáles son los primeros síntomas del ictus, ACV o infarto cerebral? Esto es bien importante. Nosotros tenemos que hacer bastante énfasis en educar a la población de cuáles son los síntomas o signos que pueden presentar un paciente y que salgan corriendo así como lo hacen cuando tienen un infarto. Todo el mundo que tiene un dolor en el pecho, que se le va al brazo, que le duele la mandíbula, sospecha que pudiera tener un infarto. Aunque pudieran ser otras cosas, esos son alarmas que hacen a la población correr a ver si tienen o no un infarto. Lo mismo, como neurólogos queremos hacer como el llamado a que cuando un paciente presenta o trastornos para hablar, para pronunciar las palabras o para entender lo que le están diciendo, o desviación de rasgos faciales, o déficit motor, que pierde la fuerza muscular en un brazo o en una pierna o en la mitad del cuerpo de forma súbita, son causas que tienen que el paciente salir inmediatamente a un centro asistencial para diagnosticar la posibilidad de un evento vascular cerebral agudo. Entonces, repito, problemas de lenguaje, tanto para la expresión como para la comprensión, problemas motores, pérdida de la fuerza muscular en la mitad del cuerpo, problemas de tipo desviación de rasgos faciales, ¿ok? También que son menos fáciles de diagnosticar, pero hay ciertos ACV, dependiendo del área del cerebro lesionada. Si solamente lesiona la porción parietal del cerebro, nosotros podemos tener trastornos sensitivos. La fuerza motora, el paciente puede agarrar bien con sus manos, pero la sensibilidad del cuerpo se ve comprometida. Entonces eso también sería un signo de alerta de que el paciente pudiera estar desarrollando una enfermedad cerebrovascular, que se presente de forma aguda y que tenga alguno de los síntomas mencionados.
¿Cuáles serían sus causas y cómo influye el estrés en nuestro entorno socioeconómico? Existen varios factores de riesgo. Los factores de riesgo son, en general, hipertensión arterial, que es el primer factor de riesgo para desarrollar un evento vascular cerebral, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo. Todos son factores que van a predisponer a un paciente a desarrollar una enfermedad vascular cerebral. Directamente, hipertensión y enfermedades cardíacas pueden ser como las causas principales que un paciente desarrolle un evento vascular cerebral. El estrés, que es la otra pregunta, es sumamente importante o influye de forma significativa en cualquier enfermedad realmente. Recuerden que nosotros somos entes biopsicosociales. El estrés influye de forma psicológica, pero los diferentes grados de estrés pueden traer como consecuencia alteraciones de lo que son los neurotransmisores cerebrales y activarse, ponen en alarma el cuerpo y aumenta la tensión arterial. El paciente pudiera hacer una crisis hipertensiva y esa crisis hipertensiva generar o una obstrucción de una arteria o generar una ruptura de una arteria y por lo tanto conllevar a un evento isquémico, o el mismo estrés provocar alteraciones del ritmo cardíaco si el paciente tiene una predisposición cardíaca y provocar un trombo dentro del corazón que viaje hacia las arterias y le tape de forma aguda una arteria cerebral, y eso es otra de las causas. Pero también los procesos depresivos, ansiosos, el estrés van condicionando enfermedades, ¿ok? Y esas enfermedades, por si el estrés, la ansiedad, son enfermedades que vienen generadas por un nivel alto de estrés, y eso va a conllevar a que el paciente pueda tener algunas otras patologías, ¿verdad?, que van a ser posible, lo van a hacer más susceptible a generar un evento vascular cerebral. ¿El ictus o ACV es una enfermedad exclusiva de los adultos o se puede presentar en personas menores de edad, incluso niños? Es así, realmente un evento vascular cerebral es más frecuente, tiene una proporción mayor en los adultos, pero en los niños, sobre todo si tienen condiciones especiales, como enfermedades genéticas o alteraciones durante el canal del parto, durante el trabajo del parto, ellos pueden también tener eventos vasculares cerebrales. Es menos frecuente que en el adulto, pero también pueden tener un evento vascular. Alteraciones hematológicas en los niños, anemia falciforme, puede ser una de las causas que pueda provocar un evento vascular cerebral en niños. ¿Cómo el ictus afecta a diferentes partes del cerebro? ¿Cuáles serían los tipos más frecuentes de ictus? El tipo más frecuente de enfermedad vascular cerebral es el isquémico. El isquémico se puede provocar por dos razones: o porque ocluye directamente una arteria, un trombo, o porque la arteria tiene una alteración de la pared, el vaso sanguíneo tiene una alteración de la pared y va provocándose algo que se llama aterotrombosis, que es la oclusión progresiva de esa arteria. Entonces, ese mecanismo de producción lentamente progresivo va generando también una obstrucción, bien porque sea un émbolo agudo o bien porque sea una obstrucción progresiva a través de la lesión de la pared arterial. Entonces, eso conllevaría isquemia cerebral, y eso ocupa el 70% de los eventos vasculares cerebrales, los isquémicos. Hay un 30% que son de origen hemorrágico. Los hemorrágicos es porque sangra, una de estas arterias se rompe y sangra. Dentro de los hemorrágicos, los más jóvenes, tenemos las aneurismas cerebrales, que son, si me permites mostrar, esto que tenemos aquí se llama polígono de Willi, ¿ok? Y son las arterias cerebrales. Esta lesión que vemos aquí, que es una lesión como un saquito, es una lesión de una arteria, que es un aneurisma, en caso de la comunicante anterior. Eso es una causa de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, pero también la hipertensión arterial por sí sola puede romper una de esas arterias y provocar una hemorragia intraparenquimatosa, que realmente es la causa más frecuente. De los hemorrágicos, las hemorragias intraparenquimatosas es la causa más frecuente. Y dependiendo de lo que me dijiste de los síntomas, va a depender del área afectada. El cerebro, para decirlo en forma general, tiene lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos se encarga de manera somera de generar funciones. El lóbulo frontal es específico, o más específicamente relacionado con la parte motora. El lóbulo parietal con la parte sensitiva. En el lóbulo temporal tenemos lenguaje, equilibrio, memoria, y el lóbulo occipital se encarga de la visión. Entonces, si yo tengo una enfermedad vascular cerebral que me afecta el lóbulo occipital, básicamente lo que voy a tener son alteraciones visuales.
Si me afecta el lóbulo parietal, voy a tener alteraciones sensitivas. Si afecta el lóbulo frontal, alteraciones de tipo motor. Si afecta el lóbulo temporal, voy a tener alteraciones del lenguaje en la porción de comprensión del lenguaje, para decirlo de manera general. Pero también hay otras estructuras, por ejemplo, el cerebelo. ¿Okay? El cerebelo es un órgano que puede verse afectado de forma aguda por una lesión de un vaso, y él también tiene manifestaciones que no las mencioné anteriormente porque no son las más frecuentes, pero puede ocurrir. El cerebro se encarga en general del equilibrio. Una afectación que ocurra en un vaso sanguíneo que va al cerebelo puede traer como a manifestación clínica la inestabilidad del paciente. ¿Cuáles son las causas fundamentales que ocasionan las lesiones cerebrales? Bueno, realmente la causa fundamental es la alteración directa de la arteria, ¿okay? ¿Y qué lo está predisponiendo? Que hay una lesión de los vasos, que el vaso sanguíneo esté afectado por alguna causa. Un vaso sanguíneo completamente sano rara vez va a ser susceptible a tener un ACV, ¿okay? A menos que sea una causa indirecta de un cardioembolismo, un problema cardíaco que ocluya de forma aguda la arteria. Pero lo que más frecuente, como te dije, el 70% de los casos lo ocupan los isquémicos, y los isquémicos son por alteración, la mayoría de ellos son por alteración de la estructura del vaso sanguíneo, que es la aterosclerosis que se produce en el vaso sanguíneo. Esa es la causa directa. Sin embargo, hay otras causas. Hay causas de tipo amiloidosis cerebral, lesiones por pacientes alcohólicos crónicos que tienen lesiones de vasos sanguíneos, también por microtraumatismo. Todas son causas que pudieran provocar alteraciones directas de un vaso sanguíneo. ¿Cuáles son las consecuencias del ictus o ACV? El ictus es la primera causa de discapacidad del adulto mayor. Por lo tanto, las consecuencias van a ser sociales, económicas y personales. El paciente alrededor de esta edad todavía está laborando, todavía está trabajando y deja de hacer las funciones del trabajo, y por lo tanto tiene una repercusión económica importante, un impacto importante en la familia. Desde el punto de vista personal, genera muchísima, la discapacidad física que produce un evento vascular cerebral genera muchísima alteración desde el punto de vista emocional. El paciente en las primeras etapas, quizás no en las primeras semanas porque todavía está tratando de entender lo que ocurrió, pero en los 3 primeros meses el paciente comienza a generar también procesos depresivos. Y desde el punto de vista social es un impacto en la familia porque de por sí ya el paciente deja de trabajar y se deja de percibir lo que estaba aportando el paciente en el núcleo familiar, y el evento isquémico genera un gasto extra para la familia, tanto de medicamentos como buscar rehabilitación, como buscar, si está muy severamente afectado el paciente, buscar quién cuide a este familiar, entonces todo va generando un impacto integral en el núcleo familiar, no solo en el paciente como tal. ¿Cómo se puede reducir el riesgo del ictus y minimizar sus efectos? Lo primero es que tenemos que hacer prevención. Nosotros debemos prevenir. Como te mencioné, hay factores de riesgo. El primer factor de riesgo es hipertensión arterial. Hacer un adecuado control de la tensión arterial, hacerse chequeos de la tensión arterial, hacerse seriaciones de exámenes, hematología completa, verificar cómo está tu glicemia para ver si eres o no portador de diabetes, verificar cómo está tu colesterol, los triglicéridos para ver si eres o no portador de dislipidemia, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol en grandes cantidades, hacer ejercicio físico. Todos esos son factores que van a contribuir favorablemente a que tú no llegues a desarrollar un evento vascular cerebral. Pero si ya tienes un evento vascular cerebral, existe rehabilitación. Dependiendo de la extensión de la lesión, nosotros podemos, a través de la rehabilitación física, recuperar bastante un paciente. Y esa recuperación repercute en que el paciente se sienta mejor y pueda en ocasiones reintegrarse completamente a sus labores ocupacionales, o que con la limitación se puedan establecer un nuevo rol de ocupación para ese paciente. ¿Cuál sería la terapia indicada en caso de ictus y hasta qué punto puede ocurrir una muerte súbita con un accidente cerebrovascular? Ok, depende del tipo de ACV. Si un ACV isquémico por falta de oxígeno a esa área cerebral,
el tratamiento es, si nosotros diagnosticamos el ACV antes de las primeras 4 horas y el paciente tiene criterios de hacer trombolisis, de romper el trombo que está ocluyendo la arteria en ese momento para mejorar la perfusión sanguínea cerebral, ¿ok? Ese sería el tratamiento de elección. Colocar TPA, que así se llama, activador tisular del plasminógeno, para abrir nuevamente la arteria y recanalizar el flujo sanguíneo cerebral. Si ya pasaron las 4 horas o el paciente no tiene criterios para colocar TPA, nosotros podemos o debemos implementar medicamentos que van a disminuir de alguna manera el área de penumbra, el área que está alrededor de la isquemia cerebral. En el caso de nosotros en Venezuela tenemos citicolina, que es un medicamento que se utiliza para disminuir el área de penumbra, pero también colocamos antiagregantes plaquetarios, que pudieran ser aspirina o clopidogrel, ambos con el mismo nivel de evidencia de efectividad en estos casos. La aspirina es mucho más económica que el clopidogrel, pero aquel paciente que tenga algún tipo de contraindicación para el uso de aspirina puede usar el clopidogrel. Asociado tiene que hacerse el control de sus medicamentos para la tensión arterial, el control de sus medicamentos para la diabetes mellitus, bajar lo que son los niveles de colesterol y triglicéridos, o colocar estatina. Atorvastatina está indicada en estos pacientes con isquemia cerebral para mejorar endotelio, eso que te dije, que te hablé del daño de la pared arterial. Todos esos son los medicamentos que utilizamos en los casos de isquemia. Las primeras 4 horas, si se diagnostica el evento vascular cerebral en ese rango de tiempo y el paciente tiene criterios específicos para hacer TPA, hacemos recanalización del flujo sanguíneo a través de la ruptura del trombo que está ocluyendo o la lesión que está ocluyendo la arteria. Ahora, si es hemorrágico y nosotros tenemos un sangramiento de un área, el paciente debe controlarse todos los factores de hipertensión, diabetes, lipidemia, lo que hemos mencionado anteriormente, y adicionalmente se le podría colocar citicolina en las primeras etapas, o si hay una hemorragia soranoidea, que es otro de los eventos vasculares cerebrales, se utilizaría nimodipina como tratamiento del evento vascular hemorrágico. ¿Cuáles son sus consideraciones en cuanto al especialista que ha de hacerse cargo de este tipo de pacientes y de los familiares que han de entenderlo? Ok, lo primero que debemos entender es hacer un diagnóstico acertado. ¿Okay? Hay pacientes que llegan a la emergencia con signos sutiles de evento vascular cerebral. Dentro de los isquémicos hay lo que se llama ataque isquémico transitorio, y eso ocurre en menos de una hora. ¿Okay? El déficit ocurrió en menos de una hora. Realmente son minutos donde hay el déficit transitorio de la pérdida de la fuerza o del trastorno sensitivo o del trastorno del lenguaje, y cuando llega ya a la emergencia el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, pero igual ese paciente tiene un evento isquémico, igual tiene que ser evaluado con la misma intensidad y con la misma acuciosidad por el médico, porque es igual un evento vascular cerebral, y la posibilidad que repita en el término de algunas horas o de unos días es bastante alta, alrededor del 30-40%. ¿Cómo actúan los familiares que tienen que atender? Gracias a Dios, cuando hay un evento isquémico, ¿verdad?, o un evento hemorrágico, cuando hay una enfermedad vascular cerebral, los familiares tienden a ver el déficit motor en el paciente, ven el trastorno del lenguaje, ven lo que está pasando en su familiar, y tienen mayor aceptación, a diferencia de otras enfermedades neurológicas como epilepsia o como migraña o como demencias, que son de más difícil aceptación por los familiares. En el caso de los eventos vasculares cerebrales, la aceptación por el grupo familiar es un poco más, son más aceptados. Sin embargo, el compromiso que genera la alimentación de su paciente genera un esfuerzo grave en el grupo familiar. ¿Qué vemos frecuentemente? Que es un familiar el que siempre se hace cargo del paciente, independientemente de la patología neurológica o de la patología general. Vemos un solo familiar que se hace cargo del paciente, y ese familiar o ese cuidador termina siempre enfermándose. Entonces es importante que el grupo familiar en general
ayude, colabore con el manejo del paciente con enfermedad vascular cerebral, colabore con el baño, colabore con el comprar los pañales, colabore con darle alguna vez la alimentación. Si el déficit es tan importante que el paciente no se pueda alimentar, no se pueda bañar por sí solo. Hay déficits muy leves y hay accidentes cerebrovasculares que ni siquiera producen el déficit, como te dije, hay químicos transitorios que pasó y no dejó ningún tipo de secuela, pero nos está dando alertas de que ese vaso o esa arteria está afectada primariamente y que nosotros tenemos que tomar medidas para evitar que eso se siga afectando. ¿Cuáles medidas? El control de los factores de riesgo. ¿Y cuáles otras medidas de forma preventiva? Hacer ejercicio, tener una adecuada alimentación, tener un consumo limitado de bebidas alcohólicas, no fumar. Todos son factores que van a permitir que esa arteria que está alterada de alguna manera no completa, ¿verdad?, no termine de dañarse. ¿Cómo funcionan los Centros Nacionales para la Atención de la ACV Stroke y qué instituciones En tienen? Venezuela tenemos a nivel público, tenemos Hospital Clínico Universitario, una unidad de stroke. En el Hospital Domingo Luciani hay una unidad de stroke. En Maracay, en el Hospital Central de Maracay, hay una unidad de stroke. Y en el Hospital Universitario de Maracaibo hay una unidad de stroke. Son las 4 unidades de stroke que tenemos en el país. Funcionan con gente que está entrenada para el manejo, el diagnóstico y el manejo del paciente con un ictus. Lamentablemente, la situación actual del país no nos ha permitido, desde el punto de vista público, y ha sido difícil también en privado, hacer esto que te hablé de la recanalización en las primeras 4 horas, porque nada más el tiempo que tarda en que el paciente sea llevado desde su casa hasta el centro hospitalario, que se le haga la tomografía y que se verifique que tiene un evento vascular cerebral, se consume esa ventana terapéutica de las 4 horas. Por eso es importante nosotros como profesionales y ustedes como periodistas difundir que si comienza a haber un déficit, el traslado del paciente debe ser inmediato y realizar la tomografía debe ser inmediata. Por eso las unidades de stroke reconocen ese momento de que el paciente está haciendo un hito y reconocen lo valioso que es esa ventana terapéutica de esas 4 horas, ¿ok?, para poder recanalizar. La idea mala de eso, la otra cara de la moneda ahorita en el país es que no tenemos en los centros asistenciales públicos el TPA. Pero cuando nosotros hagamos conciencia y el gobierno de alguna manera también entienda que es importantísimo incluso desde el punto de vista social, un paciente que se recanaliza y que queda sin ningún déficit, un paciente que vamos a ubicar nuevamente en su campo laboral, y si lo ubica en su campo laboral ya no representa una carga para el país, es alguien que está aportando al país. Entonces eso hay que verlo de esa manera. Entonces, debemos tener TPA en los centros públicos y debemos enseñar, informar a toda la comunidad, nosotros como médicos y ustedes como periodistas, difundir la información de que si hay alguno de los síntomas que hemos mencionado, el paciente debe ser trasladado inmediatamente a un centro asistencial, hacer una neuroimagen y corroborar la presencia o no de un evento vascular cerebral, y de esa manera evitar que se extienda la lesión o evitar que haya mayores complicaciones para que el paciente se reintegre nuevamente a sus actividades familiares y laborales de forma precoz. ¿Qué estadísticas se manejan actualmente en relación al porcentaje de mujeres y hombres que sufren, así como los fallecidos por el ictus? Ok, en Venezuela la prevalencia está alrededor del 7%, okay, de mortalidad, del 7%. En cuanto a eventos vasculares isquémicos cerebrales, las últimas estadísticas que tenemos, lamentablemente en nuestro país, son del año 80 y ponen, sí, son bien antiguas, ponen en evidencia una mortalidad mayor en varones, más o menos alrededor del 38%, si mal no recuerdo cuál es esa tasa. Lamentablemente lo tenemos en estadísticas actuales. Correcto. ¿Por qué los niveles de ansiedad se asocian con mayor riesgo de cardiopatía isquémica coronaria? Okay. No soy cardiólogo, soy neurólogo, pero la patología cardíaca realmente es una de las causas que me puede provocar a mí un evento vascular cerebral, aunque sea pequeño. La ansiedad genera sustancias que son catecolaminas, que son inflamatorias y que llevan o que generan
disminución del calibre de las arterias, y la disminución del calibre de las arterias por acción directa de estas sustancias va a generar una cardiopatía isquémica. ¿Por qué es importante para mí como neurólogo saber que mi paciente tiene una cardiopatía isquémica? Porque hipertensión arterial y cardiopatía, como dije anteriormente, son las primeras causas que pueden generar que un paciente tenga mayor riesgo de desarrollar un ACV. No significa que porque tenga hipertensión, que todo hipertenso y que todo cardiópata va a ser un ACV. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral, un ictus, aquellos dos pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿Por qué la cardiopatía isquémica? Después lo que me preguntaste, porque en la isquemia se produce una hipocinesia, una disminución de la movilidad de la pared del corazón, en esta área de la afectada, por ejemplo, que sea la parte inferior o la cara inferior del corazón. Esa área que no se mueve adecuadamente, que tiene hipo, que es baja movilidad, tiene la posibilidad de generar turbulencia en el flujo sanguíneo. Esa turbulencia genera trombos, y esos trombos son los que te he mencionado a lo largo de la entrevista, que pudieran viajar y ocluir alguna de las arterias. Ahora, por último, ¿qué debe hacerse en caso de una emergencia con una persona que esté sintiendo los síntomas del ictus en el momento, aparte de llevarla en el centro de atención de stroke? Lo primero que hay que hacer es montarla en el carro y llevarla directamente al centro asistencial. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque mientras buscan, yo vi en las redes sociales hablan sobre cuáles son los factores que deben hacerse cuando un paciente le está dando un evento vascular cerebral. Que busquen la aspirina, que le bajen la tensión arterial. No, ya va. O sea, si usted no puede hacerlo, no puede trasladar a su paciente a un centro asistencial, verifique cómo está la tensión arterial, si tiene manutensiómetro, verifique si tiene o no un déficit motor en ese momento, ¿verdad? Y si ese déficit motor se puede estar asociado. Pero miren lo importante del traslado. Si el paciente se disminuyó perdió la fuerza de mi cuerpo del lado izquierdo y se le debió los rasgos faciales y realmente tiene una crisis hipertensiva, ¿cómo sabe el familiar que lo que está haciendo en ese momento es una isquemia o una hemorragia? No lo sabe. Si en ese momento, a diferencia de la posibilidad de que le está generando un infarto, que el paciente le da una aspirina antes de trasladarlo al centro asistencial, nosotros no podemos dar aspirina, no podemos dar la recomendación que se le da aspirina en la casa a ese paciente. Porque si es una hemorragia y le damos aspirina, la posibilidad de que ese traslado se extienda va a ser mayor. Entonces no se le debe dar. Eso lo leí en el Facebook y me llamó muchísimo la atención. Realmente se le debe bajar la tensión arterial con el medicamento que tiene normalmente el paciente está recibiendo para la tensión. Sí, si no lo puede trasladar. Pero en la medida que lo puede trasladar, tiene que ser trasladado, tiene que hacerse una imagen y acudir al centro asistencial. No se debe hacer ninguna otra medida extrema. Ver cómo está la glicemia, ¿ok? Porque eso es otra de las cosas. Si está muy hiperglicémico y vas a tardar más de 4 horas en llegar porque vives en Caucagua, hasta que llegues al universitario de cola, entonces vas a tardar mucho tiempo. Controlar la glicemia, ver cómo está la tensión arterial, pero lo ideal es que lo lleves a un centro asistencial, un ambulatorio de primera, que esté cerca de tu habitación, y de allí lo traslades a un hospital mayor, más grande, ¿ok? No se debe dar ningún medicamento directo para el ictus, sino esto es indirecto. Si tiene la tensión alta, mejorar la tensión; si tiene una hiperglicemia, mejorar la glicemia, pero nada más. ¿Qué eventos, doctora, ustedes tienen planificado para la prevención del ictus? En aras del Día Mundial del Ictus, que se celebra el 29 de octubre, nosotros como sociedad, la Sociedad Venezolana de Neurología, a la cabeza del doctor Mario de Bastos, que es quien maneja la parte de enfermedades vasculares cerebrales en el Hospital Clínico Universitario, vamos a tener un evento, va a estar ubicado en 2 lugares. Uno va a ser en el Parque del Este, en el Generalísimo Francisco de Miranda, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y el otro centro de ubicación va a ser en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La idea es dar información sobre lo que es el ictus. Se repartirán trípticos con esa información que acabamos de mencionar, cuáles son los síntomas o signos de alerta a los que debemos estar pendientes. Se le tomará la tensión arterial a los asistentes y bueno, se le dará una charla explicativa de cuáles son los alimentos que pudieran ingerir para mejorar la salud en general.